Muy buenos días, esperando que compartan este video y le den un me gusta. Así podemos llegar a más personas. Hoy vamos a hablar del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, un partido dominicano, fundado en el 1973 por el profesor Juan Bosch. Juan Bosch, que en esa época debemos recordar que Juan Bosch fue presidente de la República Dominicana en el 1962, trató de establecer una constitución muy progresista para esa época y fue derrocado. Fue derrocado igual como fueron derrocados algunos presidentes latinoamericanos que trataron de establecer gobiernos democráticos, pero con una democracia real, no una democracia a lo occidental. Es el caso de Jacobo Arbenz en Guatemala, Pinochet en Chile y bueno, varios presidentes que trataron de implantar gobiernos realmente democráticos. Juan Bosch funda el PLD en el 1973, como ya les dije, y después de hacer un viaje hacia los países de Europa del Este, se da cuenta que, o más bien comienzan a darse en él ciertos cambios en la forma de pensar, de ver la realidad global, mundial, en una época en que se enfrentaban Occidente y Oriente, vamos a decir, Europa del Este, con Rusia, con la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la parte este del globo. Juan Bosch, en un libro que se llamó Viaje a las Antípodas, o sea, los países al este de Occidente, se entrevista con varios líderes de esos países socialistas y bueno, escribe ese libro precisamente, Viaje a las Antípodas. Para que él viene, Juan Bosch viene y se declara marxista. Y bueno, funda el PLD. Y un dato curioso, que no curioso, sino interesante, que yo veo en Juan Bosch, es que en su enfoque histórico, él emplea el materialismo histórico, que es una de las teorías de Carlos Marx, donde la historia se ve o se escribe a partir de elementos sociales. O sea, el materialismo histórico es una forma del marxismo ver la historia a partir de las condiciones sociales de los personajes que intervienen en las diferentes etapas históricas. Juan Bosch viene con esa metodología en la forma de escribir, y un ejemplo de ello es cuando él habla de la pequeña burguesía y habla de Pedro Santana y de los personajes personajes históricos de nuestro país. A partir de su condición social, pone énfasis en esa condición social de los personajes históricos que
que él plantea, que él escribe. Porque Bosch sí estaba preparando un partido de liberación nacional, un partido de izquierda, con un enfoque didáctico de ver la realidad dominicana. Es por eso que algunos elementos de la izquierda dominicana son atraídos por esa por esa nueva forma en República Dominicana de ver el enfoque de un partido de izquierda. Juan Bosch crea ese partido disciplinado, un partido donde la gente no entra de una vez a ser miembro, sino que tiene que pasar por diferentes etapas de estudio de la realidad, justamente de la realidad social dominicana. Pero ese punto es muy importante porque los partidos de izquierda se habían enfrascado en una forma de ver la política a partir de lo que pasaba en Rusia y en China, que en ese tiempo tenían China y Rusia, China y la Unión Soviética, perdón, tenían enfoques diferentes en algunos aspectos y habían ciertas contradicciones entre esos dos bloques de países. Quiere decir que en República Dominicana, en los años 70, habían los pro-rusos y los pro-chinos. Y la izquierda estaba dividida entre esos dos bloques con diferentes interpretaciones de ver la realidad. Ya no de la República Dominicana, sino la realidad sea de China o de la Unión Soviética. Y a partir de esas dos realidades, ellos en República Dominicana querían plantear esas realidades de esos países en la República Dominicana. Pero Juan Bosch viene con un enfoque puramente dominicano, o sea, plantea por primera vez en la República Dominicana, dentro de los partidos de izquierda, plantea que debemos conocer nuestra historia para transformar lo que queremos transformar. Por eso es que en sus diferentes proyectos él hace énfasis en mostrarle a sus miembros del partido, a la militancia del partido, a los simpatizantes del partido, trata de mostrarle la realidad dominicana, porque esa es a partir de la realidad dominicana que nosotros podemos transformar o hacer las transformaciones o en esa época que necesitábamos. No podíamos transformar la realidad dominicana o hacer una revolución democrática tomando en cuenta la realidad china o la realidad de la Unión Soviética. Era la realidad dominicana. Pero Juan Bosch se fue más lejos también, porque en el libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, él hace un análisis general de lo que pasó después del descubrimiento de América, y es una obra realmente histórica, importantísima, y es uno de los mejores libros que se han escrito en República Dominicana sobre la historia latinoamericana. Juan Bosch llegó tarde a la arena política de la izquierda dominicana, lamentablemente. A su edad, una persona que había nacido por ahí, por el 1909, si no me equivoco, por esa época,
tenía que ser una gente muy conservadora, pero llegar hasta donde llegó Bosch en términos de lo que es la política y de todo lo que escribió, llegando a ser marxista, con todo ese equipaje intelectual que él tenía, y viniendo de una época de 1909 por ahí, que supuestamente tenía que ser una persona conservadora. Claro que él era hasta cierto punto conservador, pero se adelantó y se fue más adelante que los jóvenes de esa época, que eran de izquierda radical, y planteaba un enfoque objetivo de lo que tenía que ser realmente un partido de liberación nacional, que en aquella época era lo que se daba en América Latina. Por ejemplo, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional y el PLD, Partido de la Liberación Nacional. Es importante, si se quiere hacer transformaciones sociales, conocer la realidad de la República Dominicana. Y es ahí donde los partidos de izquierda en la República Dominicana han hasta cierto punto fracasado, porque no han trabajado con una metodología que tenga que ver con la realidad social de nuestro país. Hay dirigentes que las masas no lo conocen, dirigentes muy importantes de la izquierda dominicana, y bueno, nos estamos yendo más a esa época de los años 70, donde los dirigentes de los partidos de izquierda, ahora también, bueno, se da la misma realidad, eran conocidos solamente a nivel de la clase media, que tenía acceso o que leía más, y a una cierta pequeña burguesía de estudiantes que sí estaban al tanto de la realidad dominicana. Después de ahí, los dirigentes de izquierda en los barrios, nadie sabía quién era, por ejemplo, Narciso Isa Conde, quién era Esteban Díaz Jaques, quién era Franklin J. Franco, que era un profesor universitario muy comprometido con los partidos de izquierda, y con Iván Rodríguez, toda esa persona, Mateo Morrison, que era de la Unión Patriótica, todos esos personajes, Roberto Santana, que era dirigente de la FED, y bueno, los mártires que nosotros conocemos, que fueron buenos dirigentes de la izquierda. Después de ahí, o sea, siguiendo ese enfoque, los dirigentes de izquierda se han mantenido al margen de la masa, con un discurso, un buen discurso, pero solamente con un discurso. Y a las masas hay que llegarle, a las masas hay que seducirla, y digamos que la izquierda ha tenido ese vacío, ese abismo. Volviendo a Bosch, en República Dominicana hay 3 personajes que han marcado la historia de nuestro país: Juan Bosch, Francisco Peña Gómez, el doctor José Francisco Peña Gómez, y Joaquín Balaguer. Peña Gómez, que siendo de un partido socialdemócrata, tuvo buenas relaciones con la izquierda dominicana,
y en un momento determinante él jugó un papel más hacia la izquierda que hacia la derecha, en momentos en que sí la izquierda necesitaba del apoyo de un líder de la talla de Peña Gómez. Juan Bosch, como hemos dicho, fue presidente de la República, una persona que tuvo que huir del país porque los sectores trujillistas querían darle un puesto de diputado, porque antes era así, y él no quiso y se fue del país. Fundó el PRD en el 1939, junto con Ángel Miolán y una serie de dirigentes, y en el 61 creo que fue, llegó a la República Dominicana, un partido fogoso, un partido con un buen discurso, y obtuvo la presidencia de la República Dominicana. De Juan Bosch podemos decir que era una persona muy objetiva, uno de los personajes más brillantes que ha dado la República Dominicana, y una persona humana, íntegra, una persona bien seria, y que, como decía hace unos momentos, para su edad fue una persona muy avanzada en términos políticos, en términos ideológicos, porque en plena dictadura balaguerista, él mostraba su inclinación hacia la izquierda y era amigo, digamos, del gobierno cubano, de Fidel Castro, de Gabriel García Márquez. Y bueno, cuando la Contra estaba luchando en Nicaragua para derrocar al gobierno sandinista, por allá por el 1979, si la memoria no me falla, en el partido, en el PLD, se estaba gestando un contingente de personas que irían a Nicaragua a defender la revolución sandinista en el PLD. Creo que en el PSD también se daba esa situación, y de jóvenes voluntarios que quisieran ir a defender el proceso sandinista que acababa de instalarse en el gobierno, y que, como todos sabemos, había un sector dentro de la inteligencia americana, un coronel que se llama Oliver North, que vendía armas a Irán y para conseguir recursos para los contras que estaban luchando contra el gobierno revolucionario de Nicaragua. Eso fue un escándalo. El coronel Oliver North tuvo que defenderse, no sé si en los tribunales o en el Congreso de Estados Unidos, y eso fue todo. Fue como el Watergate. Entonces, digamos que Juan Bosch, nosotros tendríamos que inclinarnos hacia su figura, sobre su patrimonio político, y sobre la obra que nosotros tendríamos que estudiar para conocer la verdadera
raíces de nuestro problema como sociedad. Eso es todo. Gracias.